Kilogramos metros segundos al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Y todo esto entre metros cuadrados. ¿Verdad? Entonces ahora, esto lo multiplico con esto, ¿verdad? Así es. ¿O no es así? Sí. ¿Sí? ¿Los demás qué piensan? Si esto lo multiplico con esto, ¿esto con quién lo vamos a multiplicar? No, No es así, ¿verdad? kilogramos por metro se multiplica por 1. Correcto. Aquí El kilogramos por pongámosle, metro se multiplica con... Y el aquí cuadrado por pongámosle metros 1 al cuadrado. kilogramos por metros por 1 y segundo al cuadrado por metros cuadrados. Entonces me queda kilogramos metros sobre metros al cuadrado segundo al cuadrado. Metros con metros al cuadrado se eliminan y aquí me queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es esto mismo. Por lo tanto, como las unidades coinciden, voy a decir yo de que esa es una justificación sólida para decir de que esto que tengo yo aquí es una presión. Y entonces ahora voy a modificar mi ecuación. Lo que tengo sería presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura 2. Esta ecuación que está aquí es lo que se conoce como la ecuación del señor Bernoulli. Es la famosa ecuación del señor Bernoulli. Pero es la misma ecuación de conservación de energía. Lo único que hemos cambiado son las unidades y la vamos a aplicar para fluidos. Esta ecuación, desgraciadamente, como nosotros sacamos esta expresión, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, de esta forma, esta ecuación está incompleta. Realmente, si la comenzamos a trabajar nosotros tal y como está, nos vamos a dar cuenta de que está incompleta. ¿Cómo la completo yo? De la siguiente forma. Supongamos que tengo una manguera que tiene ese aspecto, donde el área 1 es diferente al área 2. Solo sé que son diferentes. No sé quién es mayor, no sé quién es menor, no sé nada de eso. Lo único que sé es que son diferentes. Las áreas son diferentes. Bien, pero si yo solo tengo esa entrada y esa salida, no tengo nada más, solo esa entrada y esa salida. ¿Sí? No tengo nada más. Tengo problemas con esto, espero que... Okay. Entonces, si aquí entra una masa M, ¿cuánta masa va a salir? La misma. La misma, va a salir la masa M. Entonces yo puedo decir de que área 1 por M es igual a área 2 por M. ¿Correcto? Bien. Fíjense esta parte de aquí. La voy a amplificar un poco. Aquí tengo área 1 y aquí tengo X1. Por lo tanto, aquí tengo volumen 1, donde volumen 1 va a ser igual a área 1 por X1. Y hago lo mismo para esta región de aquí. Aquí tengo área 2, aquí tengo X2 y aquí tengo volumen 2, donde el volumen 2 va a ser igual a área 2 por X2. Pero yo puedo decir de que X1 y X2 son iguales. Van a hacer unos desplazamientos y voy a decir que son iguales. Puedo decir eso, no hay problema. X1 es igual a X2, por lo tanto, el volumen 1 es igual al área 1 por X y el volumen 2 es igual al área 2 por X. Las áreas no son iguales. Las áreas dije que aquí está, son diferentes. Yo puse ahí que las áreas son diferentes. Pero ese desplazamiento, pues, como yo lo escojo al azar, pues yo puedo decir que son iguales. Bien,
Entonces aquí tengo que área 1 es igual a la densidad por el volumen 1 y aquí área 2 es igual a la densidad por el volumen 2. Las densidades son iguales, las puedo eliminar porque para mí los fluidos son homogéneos, por lo tanto sus propiedades físicas son las mismas en cualquier punto donde yo las mida. Entonces las densidades son iguales, las puedo eliminar. Y me queda área 1, el volumen 1, perdón, es igual a área 1 por X2. Ah, perdón, aquí me equivoqué, Es esto, aquí va así, ¿ve? No voy a poner área, sino que voy a poner velocidad. Velocidad 1, velocidad 2. Aquí lo mismo. Velocidad 1, velocidad 2. Entonces tengo que la velocidad 1, volumen 1 es igual a área 1 por X, velocidad 2, el volumen 2 es área 2 por X, donde dije que los desplazamientos eran los mismos. Por lo tanto, X con X lo cancelo y me queda simplemente velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Y aquí es donde quería llegar yo. ¿Qué es esto? Esto se conoce como la ecuación de continuidad. O si no, también la ecuación de gasto. La ecuación de continuidad o la ecuación de gasto. Los médicos, por ejemplo, lo llaman ecuación de gasto. Yo no sé por qué lo llaman así los médicos, pero los médicos lo llaman ecuación de gasto. En ingeniería se le llama ecuación de continuidad. Se representa por la letra Q. Disculpe, Angie, decía algo. Bien, se representa por la letra Q o se representa por la letra G, por cualquiera de las dos. En medicina trabajan bastante. Licenciado, ¿puede subir un poquito la pantalla, por favor? En la parte de... ¿Podría hacer un Más un poquito poquito. Más. Ahí está bien. Ok. Listo. Ok. Entonces, como les decía, ¿Qué dijo que se llamaba? ecuación de gasto o ecuación de continuidad. De cualquiera de las dos formas la pueden encontrar. Algunos libros, si el autor es un ingeniero, le va a poner ecuación de gasto. Y en otros libros, si el autor es un doctor o un médico, le va a poner ecuación de... perdón, si es médico, ecuación de gasto. Y si el autor del libro es un ingeniero, le va a poner ecuación de continuidad. Y lo va a representar por la letra U o por la letra G. Dígame. Puedes subirlo arriba en la primera página que empezó a trabajar. Aquí. Comenzamos aquí, donde definimos la ecuación de conservación de la energía para demostrar de que era la misma ecuación de continuidad. Y luego trabajamos con las presiones, porque en fluidos lo que tenemos son presiones, y luego planteé la ecuación y traté de generar esta misma ecuación, pero con las ecuaciones que tengo yo en mecánica de fluidos. Luego dije de que no tenía un modelo matemático de mecánica de fluidos parecido a esto, por lo tanto tenía que generarlo. Y me lo inventé. Yo me lo inventé y luego demostré de que las unidades eran las mismas. Aquí está la comprobación de que las unidades son las mismas y que eso era una prueba más que suficiente para decir de que esto era una presión. Claro, hay otros métodos para demostrar que esto es una presión, pero son de cálculo diferencial y nosotros no nos vamos a meter ahí. Luego ya planteé la ecuación que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Y les dije de que esta ecuación no estaba completa y necesitábamos completarla. ¿Cómo la completaba yo? Pues la completaba, aquí es. La completaba de esta forma, ¿no? Suponiendo que tenía un sistema hidráulico en el cual tenía una manguera donde el área 1 era diferente al área 2 y que en el área 1 tenía una velocidad de entrada, en el área 2 tenía una velocidad de salida y que esas velocidades no eran iguales y después comencé a hacer todo lo demás, ¿no? Licenciado, entonces ahí la ecuación completa sería agregándole que velocidad 1 es diferente que velocidad 2. Sí, ya lo vamos a hacer, ya vamos a completar la ecuación. Ahorita lo estamos encontrando todos los parámetros. Entonces llegué a esta conclusión donde
La velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Esto se conoce como ecuación de continuidad, ecuación de gasto. Se representa por una letra Q o una letra G y es igual simplemente al área por la velocidad. Ahora, teniendo esta ecuación, la ecuación de gasto, planteamos de nuevo la ecuación del señor Bernoulli. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura 1, perdón, es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad, la gravedad por la altura 2. Esta es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli siempre va acompañada de la ecuación de gasto. Área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Siempre van acompañadas. Siempre van a ir acompañadas. No las puedo separar. Esas ecuaciones siempre van a tener que ir acompañadas. ¿Por qué? Porque para desarrollar la ecuación de Bernoulli yo necesito la ecuación de gasto. No puedo desarrollar completamente la ecuación de Bernoulli si yo no tengo la ecuación de gasto. Entonces, es muy importante de que la ecuación de Bernoulli siempre vaya acompañada de la ecuación de gasto o la ecuación de continuidad. Siempre. Estas dos ecuaciones yo no las puedo separar. Siempre tienen que ir unidas. Siempre tienen que ir unidas esas dos ecuaciones. Siempre van unidas esas dos ecuaciones. Bien, vamos a tratar de resolver un problema con la ecuación del señor Bernoulli. Un problema que a mí me causó un poco de risa cuando los alumnos lo resuelven, porque los alumnos siempre se inventan unos datos bien extraños, ¿no? Ya vamos a ver cómo resolvemos esta ecuación. Veamos un problema. El problema dice lo siguiente, ¿no? El problema dice lo siguiente. Vamos a ver este problema. Bien. El problema dice lo siguiente. Escuchen bien, por favor. La arteria pulmonar que conecta al corazón con los pulmones tiene unos 8 centímetros de longitud. Entonces me dicen que la longitud de la arteria pulmonar es de 8 centímetros. 8 centímetros de longitud. Y un diámetro interior de 5 milímetros. El diámetro interior es de 5 milímetros. Si la tasa de flujo en ella debe ser de 25 mililitros sobre segundo, 25 mililitros sobre segundo, ¿qué diferencia de presión debe haber entre sus extremos? ¿Cuál es la diferencia de presión entre sus extremos? Ahí tengo yo un problema de mecánica de fluidos, pero este problema ya está aplicado directamente al cuerpo humano. Entonces me dicen que la arteria pulmonar, o sea que la arteria que va del corazón directamente hacia los pulmones, tiene una longitud, la longitud que tiene es de 8 centímetros, el diámetro interior es de 5 milímetros, el gasto o la tasa de flujo es de 25 mililitros sobre segundo. ¿Cuál es la variación de presión? Algo muy importante aquí es las unidades. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Nosotros trabajamos con el sistema internacional, por lo tanto, los centímetros los pasamos a metros, 0.08 metros, y los milímetros los pasamos a metros también, 5 por 10 a la menos 3. Aquí está metros y aquí está metros.
Ahora esos mililitros hay que pasarlos, mililitros sobre segundo, hay que pasarlo a metros sobre segundo. Pasan ustedes entonces a metros sobre segundos. Como estamos hablando de tasa de flujo, recuerden que, o de la ecuación de gasto, este es el área por el área son metros cuadrados, la velocidad son metros y sobre segundo. Por lo tanto, las unidades de esto serían metros cúbicos sobre segundo, que este es un volumen y aquí también tengo un volumen. Este volumen entonces hay que pasarlo a esos mililitros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Y los segundos, pues, segundos son segundos, ahí no hay ningún problema. Los segundos son segundos, ahí no hay ningún problema. Tenemos que pasar los mililitros a metros. A metros cúbicos. A metros no, porque metro sería lineal y mililitro es un volumen. Dos 0.00025. En notación científica, estimado. Ah, permítame. $2.5 por 10⁻⁴. Metros cúbicos sobre segundo. Bien, ya tengo las unidades correspondientes entonces. Ahora voy a aplicar la ecuación del señor Bernoulli, donde me dice que presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado más la densidad, la gravedad por altura 1 es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por altura 2. Esa es la ecuación del señor Bernoulli y va acompañada siempre de la ecuación de gasto o la tasa de flujo, como quieren llamar. Área 1, rapidez 1 es igual a área 2, rapidez 2. Bien, de esa ecuación que está ahí, ¿qué términos puedo eliminar? Eso es muy importante, saber qué términos se pueden eliminar y qué términos no se pueden eliminar. ¿Qué términos podría eliminar? Ustedes como médicos, ¿qué términos eliminarían? La densidad y la gravedad. ¿Qué términos eliminarían? Bueno, si estamos tratando los líquidos como homogéneos, aunque bueno, obviamente no va a ser así, pero ya que estamos en física básica, se eliminaría la densidad. La densidad. ¿Pero puedo eliminar la densidad? Porque la presión 1 no tiene densidad y la presión 2 no hay densidad ahí. Entonces la densidad veo que no es un término común en mi ecuación. Solo es común en un medio, en la altura, un medio y la altura. Pero en los demás términos no está densidad, por lo tanto no la puedo eliminar. Estará intrínseca dentro de la presión, pero en la ecuación no aparece, no la puedo eliminar. ¿Qué podría eliminar yo? O no puedo eliminar nada, tengo que trabajar con todo lo que está ahí. La gravedad, porque actúa igual en los dos lados. No, pero no hay gravedad en la presión 1, no hay gravedad en un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Solo hay gravedad en la densidad por la gravedad, en la densidad por la altura 1 y la densidad por la altura 2. Solo en los otros términos hay gravedad. En los otros términos no hay gravedad, no la puedo eliminar. ¿Qué hago entonces? El volumen. El volumen. Ahí no hay volumen, ahí lo que hay es velocidad. El volumen yo lo represento de esta forma y la velocidad la represento de esta forma. Fíjense bien. Vamos a suponer, para eso yo siempre les he dicho a ustedes, hagamos todos los dibujos. Todos los dibujos que sean necesarios, que nosotros creamos que sean necesarios, hagámoslos para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo ahí.
Supongamos nosotros de que aquí tenemos los pulmones y que aquí está el corazón. Y que esta es la arteria que une los pulmones con el corazón. Que tiene una longitud de 8 centímetros, creo que me dicen, ¿no? Yo no sé cuántos. Sí, de 8 centímetros. Esta es la arteria que une los pulmones con el corazón, la arteria pulmonar. ¿Por qué hago ese dibujo de esa forma yo? ¿Qué les estoy indicando a ustedes? La distancia de la arteria. ¿La distancia? De la arteria. Pero la distancia de la arteria son 8 centímetros. No me están diciendo que la longitud de la arteria son 8 centímetros. ¿Qué trato de indicarles yo con ese dibujo? El flujo es continuo. Sí, claro, mujer, si el flujo no es continuo, se va a morir la pobre persona. Pucha, quieren matar al pobre paciente ustedes. Ya veo que... Claro que el flujo es continuo. Si el flujo no fuera continuo de sangre, ¿qué creen que les pasaría al pobre paciente y no tuviera un flujo continuo de sangre? Las áreas son distintas. Sí, ya dijimos que las áreas son distintas. Si esta es la superficie terrestre, y yo mido la altura aquí, que la llamaré altura 1, por decirlo algo, y miro la altura aquí, que la llamaré altura 2, ¿cómo son esas alturas? Iguales. Iguales. Estoy suponiendo de que la arteria pulmonar está en una posición horizontal. De repente no está así, pero prácticamente la altura que tiene con respecto al corazón y la altura que tiene con respecto a los pulmones es la misma. Por lo tanto, yo puedo eliminar estos términos. Y la ecuación ya se me reduce un poco. La ecuación me queda entonces presión 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Me queda de esa forma, ¿no? Me queda de esa forma. Ahora bien, como me piden la diferencia de presiones, entonces yo puedo encontrar presión 2 menos presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Presión 2 menos presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado menos la rapidez 2 al cuadrado. De esta forma, ¿no? Ahora bien, con respecto a las áreas, ¿quién es más grande? ¿Los pulmones o el corazón? Los pulmones. Los pulmones tienen la capacidad de aumentar hasta casi 2 veces su tamaño. Y el corazón no, el corazón tiene el tamaño que tiene, ¿no? Pero los pulmones sí, pueden expandirse casi hasta 2 veces su tamaño. Si eso es cierto, la velocidad que tiene la sangre dentro del corazón en comparación con la velocidad que tiene la sangre en los pulmones, ¿cuál creen ustedes que sea mayor? Es mayor la del corazón. La del corazón. La velocidad con que el corazón expulsa la sangre va a ser mucho mayor con respecto a la velocidad que llega la sangre a los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones son más grandes. Si eso es cierto, entonces yo puedo eliminar esta velocidad o esta rapidez y me queda que presión 2 menos presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado. Necesito encontrar esa rapidez, pero para ello tengo aquí el gasto, que es 2.5 por 10 a la menos 4. Tengo que Q es igual a 2.5 por 10 a la menos 4. Y esto es igual al área 1 por la rapidez 1.
La rapidez 1 es igual a 2.5 por 10 a la menos 4 entre el área 1. Y el área es el diámetro interior de la arteria pulmonar, que es 5 milímetros. Pero como es un diámetro, voy a encontrar el área de ese círculo. Sería 2.5 por 10 a la menos 4 por pi. Es r cuadrado, pero como tengo el diámetro, va a ser por el diámetro al cuadrado, que es 5 milímetros, lo tengo que pasar a metros. 5 por 10 a la menos 4, perdón, a la menos 3 creo que es. Lo paso a metros. Creo que por aquí lo había pasado. Aquí está 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto me da la rapidez 1? Pues la rapidez que va a salir del corazón. ¿Cuál es la densidad de la sangre? Esta es la viscosidad, pero necesito la densidad de la sangre. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Ah, ya está, 1.05 por 10 a la 3. ¿Cuánto me da eso? Entonces, 12.73. 12 puntos. 73. Cerrados. No, o sea, sigue 12.73, 23, 95, 45. A mí me sale 1.27 por 10 a la menos 11. Eso sí lo creo. A eso me refería, muchachos. 1.27 por 10 a la menos 11 metros sobre segundo. Teniendo eso, este es a la menos 6. Pasa ya, son 10, 11, correcto. Teniendo eso, entonces, la densidad de la sangre es de 1050 metros cúbicos sobre kilogramo. Y entonces ahora sí puedo encontrar la variación de presión, que va a ser igual a 1/2 de 1050 por 1.27 por 10 a la menos 11 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Licenciado, estamos viendo su fondo de pantalla. Espera un momentito, gracias por decirme. Oye, ahora sí. No, creo que no.